Dios es íntegro. Dios es amor. Diga, Dios es Padre. Y como Padre es responsable. ¿O no? Es la responsabilidad paternal, la responsabilidad de Dios Padre. Leer la Biblia nos instruye. Practicar la Biblia nos hace inteligentes. El que la lee es sabio. El que la practica es una persona inteligente. La inteligencia viene o depende de la aplicación del conocimiento. Cuando uno conoce las cosas, pero no las aplica, no las pone en práctica, no pasa nada. Pero una vez practica lo que ha aprendido, entonces se convierte en una persona inteligente. Diga, yo soy inteligente. Repítalo, yo soy inteligente. No solo somos sabios, sino somos inteligentes. ¿De acuerdo? Ahora, la palabra de Dios es la palabra íntegra. Esa palabra no puede faltar. La palabra de Dios está siendo respaldada por el trono de Dios. Dios dice, juro que mi palabra se cumplirá. Porque no importa el tiempo, el lugar, yo haré que mi palabra se cumpla. La palabra en la boca de mis mensajeros se cumplirá. Isaías capítulo 44, versículo 26. Yo despierto la buena palabra, la palabra de mis mensajeros, y yo estoy haciendo que esa palabra se cumpla en sus días. Isaías capítulo 45, versículo 23, el Señor dice, porque por mí mismo he jurado, de mi boca salió palabra, y esa palabra no será quebrantada, será irrevocable. La palabra que salió de mis labios, de mi boca, dice el Señor, no será revocada. Yo he jurado, yo dije, y mi palabra se cumplirá. En Jeremías capítulo 1, versículo 12, dice el Señor, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo vigilo para que esta palabra se cumpla en vuestros días. En Segunda de Reyes capítulo 8, versículo 57, dice el Señor, porque ninguna de las palabras, de las promesas que el Señor le dio a David su siervo, han faltado hasta el día de hoy. Ninguna de esas palabras ha faltado. Todas las palabras que el Señor habló por boca de David se han cumplido. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 12, versículo 25, dice el Señor, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello por lo que le envié, hará lo que yo quiero, por lo cual le envié, esa palabra se cumplirá, esa palabra será prosperada. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Entonces estamos frente a una palabra que es firme, que es íntegra, ante una palabra que es veraz. Porque esta palabra no salió del pensamiento de un hombre, de una mujer, sino salió del pensamiento de Dios. Dios le habló a los que escribieron, y Dios dijo, yo velo, yo vigilo, yo hago que esta palabra se cumpla, porque yo estoy en la palabra. Dios está con la palabra nació de Dios y Dios está con la palabra. Esta palabra es segura. Diga, esta palabra es segura. Esta palabra es el fundamento de todo. Esta palabra es lo que sostiene el universo. Es la palabra de Dios. Por eso debemos leerla, pero también debemos creerla. Creerla es dejarnos persuadir. No solamente somos los lectores de la Biblia, sino somos los que apropiamos esa palabra, nos apropiamos de esa palabra, la interiorizamos, nos dejamos persuadir por ella. Entonces, cuando actuamos con base en esa palabra, es cuando vemos los resultados. Esta palabra tiene
tanto poder que yo, si logro provocar la manifestación de esa palabra, podré ver maravillas y señales. Dios habló y no se arrepentirá jamás. Dios no se retractará de lo que ha dicho. La palabra de Dios es firme, es veraz, es íntegra. Amén. ¿Están de acuerdo? La Biblia nos habla de pactos. Tal vez usted ha leído en las páginas de la Biblia, ha leído la palabra pactos. Pero también ha leído seguramente la relación que hay entre Dios y los pactos. Los pactos de Dios, o el pacto de Dios. Inclusive Jesús, cuando vino al mundo, vino para establecer un nuevo pacto. En la Biblia encontramos dos grandes pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los pactos practicaron en toda su fuerza en las culturas antiguas. Nuestros antepasados sabían muy bien qué significaba un pacto, y ellos hicieron en ocasiones pactos con el pleno conocimiento de lo que eso significaba. Un pacto es más que un acuerdo, un pacto es más que un contrato. En la antigüedad los pactos se hacían a través del derramamiento de sangre. En las culturas antiguas, ellos, cuando veían la necesidad de pactar con otra tribu, una tribu pactaba con otra, ya era por causa de su situación débil, porque su tribu era supremamente débil y no podía enfrentar a sus adversarios. Entonces buscaba la manera de hacer una alianza con una tribu más poderosa. Los representantes de la tribu o los ancianos de la tribu eran los que venían a hacer el pacto. Por ejemplo, si nosotros perteneciéramos a una tribu débil y estamos amenazados por otras que nos van a invadir y nos van a dañar a nuestros hijos y a las mujeres, y no tengo la suficiente capacidad militar para enfrentar al enemigo, entonces tendríamos que usar al representante nuestro para que fuera a buscar una alianza con una tribu poderosa. Entonces él solicitaba la alianza, solicitaba el pacto, y lo estudiaban, y cuando eso se aprobaba, entonces era una ceremonia completa. Se reunían las dos tribus con sus representantes, aparecía el sacerdote de cada tribu, y los dos cabezas de tribu se acercaban, cortaban sus manos, rompían sus venas, sacaban sangre de su cuerpo, la colocaban en una vasija, en una copa, la mezclaban con un poco de vino, y los dos tomaban de esa sangre mezclada. Frotaban sus muñecas heridas, pegando sangre con sangre, y luego dejaban ahí una marca. Algunos de ellos plantaban un árbol o hacían un monumento de piedra y lo dejaban como testimonio. Y en ese momento, cuando cortaban el pacto, porque la palabra pacto en la Biblia es cortar o es incisión, literalmente cuando se habla de pacto se está hablando de cortar, de derramar sangre. Cuando ellos hacían eso, ya una vez tomaban la sangre, dejaban un testimonio, ya fuera un árbol, una señal de piedra, de alguna cosa, dejaban allí la señal, pero ellos leían sus obligaciones. Entonces, a partir del momento que se unían en pacto las dos familias, las dos tribus, los dos se obligaban y dejaban de ser dos tribus para convertirse en una sola. Porque el pacto los unía. Era una unión de sangre. Entonces, para ellos había un compromiso. Y era un pacto que no solo tenía una duración de 40 años o 50 años o 20 años, sino que era un pacto que se sellaba, pero un pacto generacional. Es decir, un pacto literalmente indisoluble. No se va a romper. Desde el momento que con madurez y pleno conocimiento nos atrevemos a unirnos de esa manera, usted me va a responder y yo le voy a responder.
Pero si usted no me responde, su hijo paga. Si usted me responde, no importa, su hijo va a ser beneficiado. Yo me obligo, yo voy a cumplirle. Tengo unas obligaciones por este pacto. Y seguro que usted, que está firmando, está sellando el pacto conmigo, no importa el día que usted se muera, el pacto va a seguir con sus generaciones. ¿Usted se acuerda cuando hablábamos de Mefiboset, el nieto de Saúl, por allá en el libro de Samuel, cuando David dijo, quiero saber si hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle bien, quiero mostrarle el bien? Pero yo quiero decirle que David, cuando hace eso una vez, él es ungido como rey de Israel, no está pensando en a quién mostrarle la misericordia, sino David dice, yo tengo que buscar a alguien a quien yo pueda cumplirle mi obligación, a quien yo pueda mostrarle que soy responsable. Yo quiero mostrarle no solo el bien, sino yo quiero, mejor dicho, cumplir con el pacto que hice. Resulta que David había hecho un pacto con Jonatán antes que Jonatán muriera. Y el pacto que Jonatán y David hicieron aquella vez, en 1 de Samuel, ellos se juraron mutuamente y dijeron, no importa quién muera primero, de todas formas el que quede vivo se responsabilizará por la descendencia. Así de que no hay problema, si usted se muere primero, yo veré por tus hijos, pero si yo me muero, tú verás por mis hijos. Ese es nuestro pacto. O sea que David, cuando hace lo que hizo con Mefiboset en el capítulo 9 del 2 de Samuel, la Biblia dice que no fue realmente como una mendicidad o una compasión, sino David estaba cumpliendo el pacto que había hecho con el señor Jonatán. Y como el pacto es un pacto generacional, es un pacto que va a las generaciones, entonces quien esté vivo tiene que cumplirlo. Es decir, la descendencia que está en pacto puede tener la seguridad, la garantía de que la otra parte responderá. No importa, pero responderá. ¿Sabe que la Biblia nos dice que Dios es un Dios de pactos? ¿Por qué Dios decidió pactar con el hombre? ¿Por qué Dios hizo pacto con el hombre? Sencillamente para elevarnos a la categoría, a su categoría. Él es el más grande y Él decidió levantar al hombre, a la humanidad, a su categoría, a la humanidad caída, a la humanidad perdida. Dios decidió levantarla. ¿Recuerdan del Salmo 113? Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios decidió levantar a la humanidad, levantar al hombre a su nivel, a su categoría. Y para hacerlo, lo hizo a través del pacto. Si bien es cierto, en la Biblia encontramos que en diferentes ocasiones Dios hizo pacto, por ejemplo, con Noé, el pacto de Noé, el pacto postdiluviano, pero prevalece y predomina en la Biblia el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama para pactar con él. Abraham corta el pacto con Dios, capítulo 17 del libro de Génesis, y a partir del momento que hace pacto con Dios, Abraham es levantado a la misma categoría, al mismo nivel de Dios, a la misma clase de Dios. Entonces Abraham, a partir del momento que corta el pacto con Dios, usted recuerda en el capítulo 17 del libro de Génesis, cuando Dios habla con Abraham, y en ese lugar es donde Dios le dice a Abraham, mi pacto es contigo, versículo 4, capítulo 17, versículo 4, mi pacto es contigo, Abraham, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. En este momento Abraham está entrando ya a una edad de los 100 años.
Han pasado 25 años después de su llamamiento. Pero el Señor le dice, mi pacto es contigo, Abraham. Pacto contigo, Abraham. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y dice la Biblia que Dios le dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Por favor, nuevamente acompáñenme en la lectura del versículo 7. Dios está hablando con Abraham y le dice, estoy estableciendo mi pacto contigo, pero es un pacto por generaciones, es el pacto perpetuo, o sea, pacto eterno. ¿Lo está viendo? Es un pacto eterno para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. A ver, por favor, leamos todos el versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, cuando Dios viene a cortar el pacto con Abraham, Dios dice, vamos a poner sangre. Yo pongo mi sangre, dice Dios, y tú, Abraham, pondrás tu sangre también. ¿Cómo fue que Dios derramó su sangre en aquella ocasión? En el capítulo 15 del libro de Génesis es cuando Dios le pide a Abraham unos animales. Versículo 9. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto. ¿Y sabe qué le pidió Dios a Abraham? Pártalos. Quiero que los dejen 2 mitades cada uno, menos las aves, pero pártalos. Y cuando Abraham partió estos animales, partió la ternera, la cabra, el carnero, cuando los partió, los dejó expuestos. Y dice la Biblia que vino en medio de la noche. Dice la Biblia que Dios se manifestó y pasó una antorcha de fuego, versículo 17, por entre los animales divididos. Es decir, los animales y la sangre de esos animales estaban representando la sangre de Dios. La sangre de Dios en el pacto abrahámico está representada en estos animales. Y cuando la antorcha, el fuego de Dios pasa por ellos, Dios está diciendo, pongo mi sangre, Abraham. Estoy vertiendo mi sangre, Abraham. Y lo hago es para que pactemos. Pero ya he puesto mi sangre, Abraham. Ahora te toca a ti. Pon tu sangre. Y en el capítulo 17 de Génesis, que ya lo leíamos, el Señor le dice, mire Abraham, es el tiempo tuyo, es tu tiempo. Circuncídate. La circuncisión, si bien es cierto, sirve para cuestiones higiénicas, prevención de enfermedades, pero más que por razones de salud, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, usted debe poner su sangre. Y es a través de la circuncisión como Abraham entra en pacto con Dios. De ahí que todos los descendientes de Abraham debían ser circuncidados o debieron ser circuncidados.
En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento la gran diferencia entre el circuncidado y el incircunciso. Un incircunciso significa uno que no está en pacto. Uno circuncidado significa uno que anda en pacto. ¿De acuerdo? La circuncisión es la señal del pacto. De ahí que todos los varones nacidos en la familia de Abraham debían confirmar el pacto y a los 8 días se circuncidaban. La decisión era de los padres. Llevaban al niño y lo circuncidaban, cortándole el prepucio. Y todo varón, para ser miembro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, tenía que hacerlo a través de la circuncisión. No bastaba que naciera en la casa de un hebreo, en la casa de un judío, en la casa de un israelita. El nacido en la casa tenía que circuncidarse. Tal vez usted la Biblia. O sea, la única manera para entrar a ser miembro de la familia de Dios en el Antiguo Testamento era a través de la circuncisión. Es la circuncisión lo que elevaba a esa familia a la categoría del pacto con Dios. Una persona que viviera en pacto en el Antiguo Testamento sencillamente le representaba cumplir con unas obligaciones. Y el Señor no nos dejó algo tan gravoso como para que se convirtiera en un imposible. Lo que Él dice en el libro de Deuteronomio en el capítulo 28 es: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, pusieres por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, vendrán las bendiciones del pacto. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y usted la puede leer en Deuteronomio 28 del versículo 1 al 15, al 14. Pero en el verso 14 dice: y acontecerá que si no pones en práctica la palabra, que si no practicas el pacto, que si no cumples con la obligación del pacto, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer un hombre, una familia en el Antiguo Testamento para vivir en el pacto con Dios? Observar la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le dice: cumple mi palabra. Si tú haces la parte que te corresponde, yo estoy obligado a hacer la mía. Cuando Dios pactó con Abraham, Dios se estaba obligando a sí mismo. Nadie lo presionó. Fue la iniciativa de Dios. Dios dijo: voy a pactar con Abraham para garantizarle a este hombre y a toda su descendencia de que estoy obligado a hacerles el bien. Tal vez no lo esté entendiendo usted así. Dios pactó con nosotros obligándose voluntariamente. Él dijo: me obligo, porque yo soy íntegro, porque yo soy santo, porque yo soy recto, porque yo soy veraz, porque yo no miento. Yo me obligo, con el pacto con este hombre, me obligo a bendecir a toda su descendencia. Son palabras de pronto que a algunos como que no las procesan bien, les queda un poquito difícil. ¿Cómo así? ¿Dios está obligado? Sí. Él se obligó por su propia voluntad a través del pacto para bendecirnos. Entonces las bendiciones del pacto son nuestros derechos. Lo que yo tengo que hacer, mi responsabilidad, es creer a esta palabra y ponerla en acción, ponerla por obra, ponerla en acción. Si yo hago mi parte, que es creer la palabra y vivir en la palabra y activar esa palabra, Dios está obligado por su pacto a bendecir no solamente mi vida, sino a bendecir mi descendencia. Ahora, yo quiero decirle una cosa. Abraham no tuvo solamente a un Isaac.
Físicamente, biológicamente, conocemos al hijo de Abraham llamado Isaac. Pero los descendientes de Abraham no solo son los descendientes en la carne. Los descendientes de Abraham no solo son los descendientes biológicos, los portadores de su sangre. La Biblia nos habla de la descendencia de Abraham, que no es según la carne, sino según el Espíritu. En el libro de Gálatas, la Biblia nos habla de la simiente de Abraham, de la simiente de Isaac, de la simiente de Jacob, pero no según la carne, sino de la simiente de Abraham por la fe, la simiente de Abraham por el Espíritu. Ahora, cuando Abraham pacta con Dios, a partir de ese momento se acabaron las crisis de fe en la vida de Abraham. ¿Cuántos aquí alguna vez han pasado por una crisis de fe? Levanten la mano. Muy bien. Eso va a pasar. Eso va a desaparecer. Abraham vivió las crisis de fe. Lo que Abraham hizo desde el día que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos no fue perfecto 100%. La fe de Abraham se perfecciona es a través del pacto. Han pasado 25 años desde cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, y ahora cuando entra en el pacto con Dios es cuando ve por fin la materialización de sus sueños. Dios le dice a Abraham: el próximo año volveré y Sara, la que anda por encima de los 90 años, va a concebir. Por favor, lea conmigo el versículo 16 del capítulo 17 de Génesis. Y la bendeciré. Mire esa palabra, y la bendeciré. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios dice: voy a bendecirla. ¿A quién dice Dios que va a bendecir? A Sara. Y la bendición de Dios para Sara, ¿cómo se va a manifestar? Quitando la esterilidad de su matriz, número 1, y dándole los anhelos de su corazón. La bendeciré y también te daré de ella hijo. La Biblia dice que la estéril fue colmada de alegría, porque la que no daba a luz dio a luz, y con eso pudo callarle la boca a los necios. Dios dice: a través de ella te daré hijos. Sí. Note el verso 16. Nuevamente el Señor afirma: sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Por qué se rió Abraham? Yo creo que una de las causas de la risa de Abraham, sin entrar a especulaciones, es: por fin tengo la seguridad de que mi hijo es una realidad. Por fin tengo la seguridad que superaré de ahora en adelante todas las crisis de fe. Y eso le causa risa a Abraham. Tengo la seguridad. Estoy tan firmemente convencido que mis deseos se cumplirán. La pregunta es, si esa es la reflexión de Abraham y por esa causa se ríe, ¿qué es lo que le da a él la seguridad de que definitivamente será padre? ¿Qué es lo que le da la seguridad? ¿Por qué el hombre comienza a reírse y a ver ahora a una descendencia? ¿Por qué? Mire, ¿alguna vez usted le sacó el sí a alguien? Por lo menos a su mujer. Y cuando le dieron el sí, ¿qué sintió? Ah, lo logré. Hecho está. Lo logré. Eso de pronto no le causó risa, pero sí mucha satisfacción. Pues cuando Abraham tiene la seguridad del sí de Dios,
Mira el versículo 17, hay un sí en la mitad del versículo. ¿Lo está viendo? Hay un sí en la mitad del versículo. En el verso 16, por favor. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Y luego dice, sí. Subraye, encierre, resalte, marque el sí de Dios. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, es no. No voy en contra del no de Dios. Ni tampoco puedo pasar desapercibido cuando Dios dice sí. Si Dios dice sí, es su compromiso. Cuando Abraham le saca el sí a Dios, se ríe. Pero el sí de Dios tiene un fundamento, y es el fundamento del pacto. De ahora en adelante, la responsabilidad de Abraham es creerle al sí de Dios. Por eso se llama el padre de la fe. Cuando Abraham le cree a Dios el sí, la risa viene como una expresión del gozo de una respuesta en el mundo espiritual. Ahora la responsabilidad es de quién. ¿A quién le pertenece ahora actuar? ¿A Abraham o a Dios? Abraham había actuado muchas veces porque él dormía con Sara. Él había actuado muchas noches y nada que Sara quedaba embarazada. Pero Dios dijo sí, y se lo dijo, es a través de Sara, no a través de otra mujer, sino es a través de Sara que te voy a bendecir con familia. Ahora, ¿a quién le tocaba hacer la parte ahora? Al fin, ¿a quién? Por aquí dice Abraham y por allá dice Dios. ¿A quién? A los dos. Primero Dios tenía que reparar a Sara totalmente. Repararla. Había que hacerle una reparación. Arreglarle trompas de falopio, arreglarle útero, arreglarle matriz, arreglarle todo. Ponerla bien como una quinceañera. Hacerla fértil. Pero a Abraham le correspondía dos cosas: creerle a Dios y acostarse con su mujer. Porque si él le cree a Dios y se para en habitación, no pasa nada. ¿De acuerdo? Él tenía que dormir con ella. Pero sobre todo creerle a Dios. Entonces Dios hace su parte. Pero cuando Dios soltó el sí, Abraham dice, mire, ¿sabe qué? De ahora en adelante no me preocupa la vejez de mi mujer. Que esté arrugadita, que esté vieja, que ya no tenga el periodo, que no me preocupa nada, porque si Dios con base en el pacto me dio un sí, ahora la responsabilidad es de Él. Él la reparará como quiera. Pero una cosa sí sé, que si Dios dijo sí, es sí. Y a partir de ese momento Abraham comienza a vivir en esa dimensión del pacto con Dios. Y la Biblia dice que al año siguiente nació Isaac. Nació Isaac, diga, nació Isaac. Isaac es el milagro. Isaac es el accionar de Dios. Isaac es el cumplimiento, es el efecto del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Te bendeciré y bendeciré a tu descendencia. Tus descendientes serán benditos. Yo velaré por causa del pacto en bendecirlos. Los bendeciré. ¿Cuáles son las bendiciones del pacto? Deuteronomio capítulo 28. Bendiciones del pacto tienen que ver con salud. Diga salud. Repítalo, salud. Es decir, un hijo de Dios, un hijo de pacto, tiene derecho a vivir en salud. La salud no es un acto de misericordia de Dios para sus hijos. La salud es la obligación que Dios tiene para proveer a sus hijos por causa del pacto.
La salud para nosotros no es una morona que cae de la misericordia. La salud para nosotros es un derecho. Tenemos derecho a vivir en salud. ¿No me entendieron? Levante su mano derecha y diga: soy hijo de Dios, soy hijo de pacto y tengo derecho a vivir en salud. La salud es para los hijos. Cuando un niño nace, nace con derechos. Pero antes de nacer, cuando es concebido, tiene derechos. La madre no lo puede abortar. En las leyes, en nuestro Código Penal, se habla del aborto y de las penas por el aborto. El que hace abortar a una mujer o la mujer que aborta a su hijo. Y hay una penalidad, porque el aborto es un delito, aunque hay algunos eximentes, algunas excepciones. Hay unos casos, pero nuestro código lo contempla. Esto es para proteger la vida. Un ser humano es persona cuando sale del vientre de la madre y respira. Jurídicamente, legalmente, se es persona hasta cuando se respira. Pero es ser desde que se concibe. Desde el momento de la concepción hay vida. Es un ser y hay que protegerlo. ¿De acuerdo? Aunque no sea personita todavía. Porque según nuestros códigos, se es persona desde que se respira, desde que entra aire a los pulmones. Desde ese momento se considera persona y como persona es un heredero. Así haya muerto, respiró y se murió. Bueno, de todas formas tiene parte de la herencia. ¿Y para qué la herencia del muerto? No, pues para los que se relacionan con su familia. Pero bueno, se es ser desde que se concibe. Y desde el momento de la concepción, las leyes lo protegen. El padre y la madre tienen responsabilidades sobre ese ser. ¿De acuerdo? Desde el día que usted concibió, mujer, desde el día que usted engendró, padre, tomó responsabilidades para ese ser. Ese bebé nace, es una persona, jurídicamente es una persona. Pero ese bebé llega al mundo con unos derechos. Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud, tiene derecho a los alimentos, tiene derecho a un nombre, tiene derecho a un techo, tiene derecho, sí, tiene derechos. Cuando el padre o la madre le da el biberón a su hijo, no le dice: este pelado está sufriendo, me conmovió el corazón, por lástima le voy a dar tetero. ¡No! Mujer, si usted no le alimenta bien a su hijo y su hijo se le muere por hambre, usted es responsable de la muerte de ese niño. Porque usted como padre, como madre, es garante de esa vida. Y como garante está obligado a darle el alimento. Porque si no podría ser responsable por la omisión. Omisión es una forma como se cometen delitos. Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Y uno puede ser responsable de un delito porque no hizo lo que tenía que hacer. El niño merece ser protegido, ser alimentado, ser cuidado, tener salud. Esos son los derechos del niño. Y el padre y la madre simplemente tienen que cumplir con sus obligaciones. Yo no comparto cuando un padre le dice a su hijo: agradézcame que yo le lavaba los pañales. Agradezca que yo le daba la ropa. Agradezca que yo le di comida. Agradezca. No. ¿Cuál agradezca? Si usted no lo hace, puede parar en la cárcel. Si usted no responde con la cuota de alimentos para su hijo, puede ir a la cárcel, señor. Y señora, porque la mamá también es responsable con esa cuota. ¿O no? No es cuestión de que agradézcame que le di vida, agradézcame. ¿Cuál agradézcame? Desde que usted se decidió a engendrar o a concebir, asumió una responsabilidad. Hijo, honre a su padre y honre a su madre, porque esto le dará muchos días de vida en la tierra.
Hijos, honrad a vuestros padres, dice la Biblia en el libro de Efesios, porque esto hará que la bendición de Dios esté sobre tu vida y tus días en la tierra se prolonguen. Esto hará que te vaya bien en la tierra. Pero un hijo, cuando honra a sus padres, no lo hace sobre la base de la contraprestación. Oh, bueno, yo en agradecimiento por cuanto mi mamá me dio pecho, entonces yo le voy a dar plata. No, yo no voy a pagar eso. Al fin y al cabo, mi mamá me dio pecho porque le tocaba darme pecho. Si me deja morir, pues qué problema para ella. Yo al fin me muero, el problema es para ella. Así es de que ella hizo lo que tenía que hacer y yo como hijo tengo que hacer con ella, honrarla. ¿De acuerdo? Diga, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de pacto. Repítalo, soy hijo de Dios. Soy hijo de pacto. ¿Sabe por qué vino Cristo? ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué Jesús vino al mundo? En primer lugar, Cristo vino al mundo para derramar su sangre. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo fue derramada cuando Él fue crucificado? ¿Por qué Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario? Hay dos razones fundamentales. Una, para limpiarme de todo pecado. Y dos, para establecer el nuevo pacto con nosotros. Ahora nosotros estábamos tomando la Santa Cena, estábamos leyendo la Biblia. Usted puede leer Mateo capítulo 26, versículo 27, cuando el Señor le dio la copa a sus discípulos el día de la cena en el aposento alto. Dice, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto que por mucho se derrama. Cristo vino para establecer un nuevo pacto con nosotros, nos levantó a la categoría de pacto. Y Él pactó con el propósito de responsabilizarse para hacernos el bien, no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Nuestra familia es bendecida por causa del pacto que Dios hizo con nosotros. Dios es un Dios de pactos. Diga, Dios es un Dios de pactos. Porque yo estoy en pacto con Dios, tengo derecho a las bendiciones del pacto. Diga, tengo derecho. Diga, tengo derecho. Otra vez, tengo derecho. Más, tengo derecho. ¿Cuáles son las bendiciones del pacto? La salud. Diga, tengo derecho a la salud. Mi cuerpo merece estar bien. Ninguna plaga tocará mi cuerpo, porque soy hijo de pacto. Y la enfermedad que llegue a afectarme no tendrá ningún poder sobre mi vida por causa del pacto. Por eso Jesús dijo, les voy a resolver el problema de la enfermedad. Mejor dicho, yo voy a hacerme cargo de eso. Voy a cargar las enfermedades de ellos para que por mis heridas todo el que cree, sin enfermedad, ninguna dolencia. La salud es un derecho y es un derecho de pacto. Otra bendición de pacto tiene que ver con la vida. Vivir bien y vivir prolongante. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. El pacto también nos da la seguridad del bienestar material. Yo sé que a muchos no les gusta que haga ese énfasis. Hay gente aquí que dice, yo no sé por qué siempre nos están hablando en paz y de eso. Bueno, yo lo que quiero es que usted cambie su manera de pensar y que eso es lo que yo quiero. Yo no quiero ser egoísta, yo no quiero vivir una vida de bendición solamente yo y mantenerlos a ustedes bajo maldición. Yo lo que quiero es que ustedes levanten su calidad de vida y cada día se proyecten en nuevas dimensiones. Y una de las garantías del pacto, una de las obligaciones del que hace pacto, en caso Dios, es proveernos y multiplicarnos en todas las cosas. Capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Todos los descendientes de Abraham son descendientes de pacto. Los creyentes en Cristo son hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Lo está viendo? Gálatas 3:29.
Todas las maldiciones del pacto que vinieron sobre nosotros por causa de nuestra desobediencia, las maldiciones como la enfermedad, la pobreza, la muerte, la derrota, la vergüenza, todas esas maldiciones que estaban sobre nosotros por haber desobedecido al pacto, Cristo las resolvió. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Cristo Jesús cargó nuestras maldiciones, las maldiciones del cumplimiento del pacto. El Señor las cargó, el Señor las llevó. ¿Y por qué el Señor cargó esas maldiciones? Para liberarnos. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no vinieron a ser parte del pueblo de la nación de Israel. Pero la Biblia nos habla de la nación de Israel espiritual, del Israel espiritual. Pero entonces los gentiles, como nosotros, naciones diferentes a los judíos, nosotros los gentiles vinimos a ser parte de la descendencia de Israel espiritual. Pero entonces los gentiles, como nosotros, naciones diferentes a los judíos, nosotros los gentiles vinimos a ser parte de la descendencia de Abraham, no por nacimiento, sino por pacto. Mi padre no fue judío, pero el hecho de que mi padre no venga de una familia judía, ni yo tampoco, no quiere decir que estoy yo lejos del pacto, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, que aquellos que estaban lejos del pacto fueron hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre para acercarnos a todos nosotros, para que viniésemos a ser familia de Abraham. Diga: yo soy linaje de Abraham, porque estoy en Cristo. Y como hijo de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham tiene vigencia sobre mi vida hoy. Han pasado 4,000 años, un poco más de 4,000 años, desde que Dios pactó con Abraham. Pero ¿sabe una cosa? Aunque han pasado 4,000 años hasta hoy, el pacto de Dios se mantiene firme. Y Dios dijo: este es mi pacto que haré contigo, Abraham, para bendecirte y bendecir tus generaciones perpetuamente. Si somos abrahamitas, tenemos derecho a la bendición de Abraham, y es la bendición del pacto. Gálatas 3:29: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Un día Jesús llega a una sinagoga. Jesús está predicando en la sinagoga, está enseñando en la sinagoga. Muy pocas veces le daban la oportunidad para enseñar. Pero aquel día Jesús está enseñando en una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? El lugar donde los judíos se congregan a orar y a oír la lectura de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Y Jesús está enseñando en la sinagoga y es un día de reposo. Y había en la congregación una mujer, subraye, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Diga: espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuántos años llevaba así? ¿Cuántos años llevaba así? 18 años. Cuando Jesús la vio, subraye, Jesús la vio. Diga: Jesús la vio. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Por qué Jesús sanó a esa mujer? ¿Por la misericordia? ¿Por la compasión? ¿Jesús estaba obligado para sanarla? ¿Era la obligación de Jesús sanar a esa mujer? ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús estaba obligado a sanarla? ¿Por qué? Por el pacto. Note usted que la mujer ni siquiera oró.
ni le pidió. Esta mujer no vino y se le postró y le dijo: Jesús, ten misericordia de mí, haz algo, mire cómo sufro, mire, ay, por favor haga algo. No, la mujer ni siquiera oró, la mujer ni siquiera le pidió, la mujer no le imploró misericordia. Cuando Jesús la vio, Jesús dijo: tengo la obligación de sanarla. Tengo la obligación de sanarla. Qué diferente lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia. Cuando la mujer sirofenicia vino a Jesús aquel día, diciéndole: Señor, ten misericordia, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ven, pon tu mano, ven, haz algo, ven, sánala. El Señor le dijo: mujer, no es bien que el pan de los hijos se lo echen a los perrillos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El pan ahí representa la sanidad. El pan ahí representa la liberación. Pan ahí representa la provisión de Dios para los hijos. Diga, el pan es para los hijos. En otras palabras, el pan representa las bendiciones del pacto. Diga, bendiciones del pacto. Y el Señor dice: mire, mujer, la salud, la liberación, la prosperidad, la restauración, el bienestar, ese es el pan de los hijos. Ese pan no es para los perrillos. Es una palabra muy fuerte la que usa Jesús. Porque es que en el Antiguo Testamento, quien no fuera circuncidado, quien no estuviera en pacto, era una persona considerada impura. Pero esa mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen migaja que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase conforme creíste. Y la hija fue sanada desde aquella hora. La pregunta es: ¿esa hija de la mujer sirofenicia fue sanada por obligación o por misericordia? ¿Por misericordia o por obligación? ¿Estaba Jesús obligado a sanársela? No. ¿Por qué? Porque no era de pacto. ¿Notan la diferencia? Como no era de pacto, el Señor manifestó su misericordia y la sanó. Porque Dios es misericordioso. Diga, Dios es misericordia. Dios es misericordioso. Dios es compasivo eternamente. Él hace salir el sol para buenos y malos. Él envía el aire para buenos y malos. Él envía la lluvia para buenos y malos. Él nos bendice todo, a todos. Y lo hace por misericordia. Pero la misericordia de Dios se manifiesta con aquellos que no son del pacto. Porque a los hijos de pacto allí no funciona la misericordia, allí funciona es el deber, la responsabilidad, la obligación. Y Dios está obligado. Capítulo 13 de San Lucas. Cuando Jesús vio a la mujer encorvada, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que debes trabajar, y estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, versículo 16, a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, ¿no debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Jesús dice: yo la he liberado, aunque sea día de reposo, no importa, yo la he liberado, la he sanado, porque ella es una hija de pacto, ella es la hija del pacto abrahámico, y yo tengo la obligación, en nombre de mi Padre, de sanarla, así no me lo pida, pero la voy a sanar en esta mañana. La pregunta es: ¿por qué razón una hija de Abraham que tiene la garantía de parte de Dios a vivir en salud, por qué vivió 18 años enferma?
Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea obtener esta conferencia, comuníquese con nosotros a nuestro departamento de audio. Teléfono 247-6106. Adquiera estas conferencias en la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361.